Buenos días. Bueno, vamos a comenzar la sesión general de este miércoles a cargo del servicio de digestivo y de subservicio y Raquel. Así que cuando queráis, adelante. Vale. Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre la corrección de los trastornos de coagulación en los pacientes con cirrosis previo a procedimientos invasivos. Y quería agradecer la colaboración del Servicio de Hematología para hablar de esta sesión. La charla la vamos a dividir en dos partes. En la primera mitad vamos a hablar sobre conceptos generales sobre la fisiopatología de la coagulación en los pacientes con hepatopatía crónica y las estrategias de corrección de estos trastornos. Por último, paso a mi compañera a hablar unas pinceladas de un protocolo del que hemos elaborado recientemente al respecto. Y bueno, para empezar vamos a hablar de la trombopenia, que como sabemos es la alteración hematológica más frecuente en los pacientes con cirrosis. Hasta 3/4 partes de nuestros pacientes la van a presentar, siendo la trombopenia severa, es decir, un recuento por debajo de 50.000 plaquetas, prevalente hasta un 2% de los pacientes con cirrosis, lo que va a suponer un reto en nuestros pacientes de cara a programar procedimientos invasivos con riesgo hemorrágico. Las causas de esta trombopenia, bueno, pues no es única, es multifactorial. Todos conocemos el secuestro plaquetario en el bazo por el hiperesteroidismo de nuestros pacientes, pero también estas plaquetas se ven con un incremento de destrucción a nivel periférico, pues en contextos de sepsis o translocación bacteriana, que es muy frecuente en nuestros pacientes, pero hay una causa poco conocida y también muy importante que consiste en una reducción de los niveles séricos de trombopoyetina, que es una hormona sintetizada en el hígado encargada de la inducción y proliferación megacariocítica a nivel de la médula ósea y, por tanto, importante en la producción de plaquetas a nivel central. Pero no solo tenemos la trombopenia como un trastorno de coagulación en nuestros pacientes, sino que también este estado de hipocoagulabilidad va a estar también favorecido por déficit de producción a nivel del hígado de factores de coagulación como son el factor 5, 7 y 10. Esto junto con la hipertensión portal de nuestros pacientes va a provocar fenómenos hemorrágicos, sobre todo a nivel del tubo digestivo, ¿no? A nivel de, por la hipertensión portal, como son las varices esofágicas o la gastropatía de hipertensión portal. Sin embargo, en nuestros pacientes, en situaciones de estabilidad de su cirrosis, no solo tenemos una condición de hipocoagulabilidad, sino también de hipercoagulabilidad o una condición protrombótica, que es secundario a un descenso de producción de proteína C, fundamentalmente, una proteína con una acción antitrombótica, también producida en el hígado, y también con un incremento de forma reactiva de producción del factor de von Willebrand y el factor 8 a nivel endotelial. Esto va a provocar pues, fenómenos de trombosis, sobre todo microtrombosis a nivel intrahepático, que va a favorecer la progresión de la fibrosis de nuestros pacientes, y también fenómenos trombóticos, tanto a nivel del eje espleno-corto-mesentérico como a nivel periférico. Pero como decimos, en una situación de cirrosis compensada, ambas condiciones conviven en una situación de equilibrio, aunque frágil. Pero ¿qué ocurre si a estas alteraciones de la hemostasia de las que comentamos, junto con la hipertensión portal, se suma un evento interrecurrente, como puede ser el consumo de alcohol, una infección o un fracaso renal? Que este frágil equilibrio se rompe y la mayoría de las veces es en favor de una situación antitrombótica o prohemorrágica. Y esto se debe a un fenómeno hematológico un poco complejo, conocido como coagulación intravascular acelerada y fibrinolisis, que, bueno, como digo, no voy a meterme, es un fenómeno complejo, pero básicamente consiste en una activación exagerada de la plasmina que va a contribuir a una debilitación del trombo. Entonces, ante procedimientos invasivos en pacientes con hepatopatía crónica y estos trastornos de los que hemos hablado, pues nos surgen distintas preguntas. ¿Cuál es el punto de corte de plaquetas que tenemos que tener en cuenta y a partir del cual pues, deberíamos intentar establecer una estrategia para corregirlas? ¿Cuál es el punto de corte de INR también que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son las estrategias de profilaxis de sangrado de las que disponemos? ¿Y cuáles son los procedimientos de mayor riesgo hemorrágico? Para responder a estas preguntas, pues no hay una respuesta universal, sino que tenemos que tener en cuenta diversos factores como en todo. Entre ellos, bueno, por la función hepática, sabemos que cuanto mayor insuficiencia hepática tengamos, mayor es el trastorno de coagulación de nuestros pacientes. La etiología de la cirrosis, sabemos que, por ejemplo, las de origen autoinmune o las hepatopatías colestásicas predisponen más al sangrado. Y, por supuesto, el tipo de procedimiento y recuento de plaquetas, de lo que hablaré.
Para intentar responder a estas preguntas hemos hecho una revisión de la literatura al respecto y hemos encontrado que hasta el 2020 no hemos encontrado guías de práctica clínica al respecto, sino que hasta entonces solo teníamos consensos de expertos. Hasta que en 2020 aparece la primera guía americana y finalmente este año es cuando aparece la primera guía europea que aparece como una guía de práctica clínica para la prevención y el manejo tanto del sangrado como de la trombosis en paciente con cirrosis en la Sociedad Europea de Hígado. Y bueno, un poco como conceptos generales, que todos conocemos, pero para recordar, tenemos que recordar que niveles de protrombina, del TTPA y del INR, aunque están relacionados con el grado de cirrosis e hipertensión portal, no cuantifican realmente el riesgo de hemorragia, porque como hemos dicho tenemos déficit de factores procoagulantes, pero también anticoagulantes, esto solo refleja de los procoagulantes, que el recuento de plaquetas de forma aislada nos da una información incompleta sobre el riesgo de hemorragia en nuestros pacientes, pero sí que se ha visto que unos niveles por debajo de 50.000 se asocian a mayor riesgo, que niveles anormalmente bajos de fibrinógeno también parecen relacionarse con mayor riesgo de sangrado, que los test viscoelásticos parece que evalúan mejor el perfil de seguridad en los pacientes en general, pero que no están validados para los pacientes con hepatopatía, que serían la tromboelastografía y el ROTEM, pero que su uso principal son en cirugías de alto riesgo hemorrágico en centros de referencia. Y que el test de generación de trombina también parece que aporta mayor información, pero igualmente no está validado en pacientes con cirrosis. Y como novedad, la última guía europea de este año nos diferencia dos conceptos distintos, que es el sangrado de los pacientes con cirrosis derivados de la hipertensión portal del derivado de la alteración de la hemostasia. Y establece en los últimos estudios que parece que las complicaciones hemorrágicas no se deben tanto a las alteraciones de la coagulación, sino que se deben principalmente a la hipertensión portal y a factores mecánicos. Entonces, estas últimas revisiones y últimas guías, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, pues por lo general que hay escasa evidencia al respecto porque no se han realizado prácticamente ensayos clínicos, sino que son estudios observacionales, pero sí que tienen en común establecer dos niveles de riesgo en los distintos procedimientos, riesgo alto y riesgo bajo, de tal forma que los procedimientos de bajo riesgo de hemorragia por lo general no necesitan ninguna profilaxis, que en caso de sí realizar tratamiento profiláctico se recomienda la transfusión de plaquetas y los agonistas de la trombopoyetina, de los que vamos a hablar, y que por lo general, y en esto vamos a insistir, se debe evitar la transfusión de plasma fresco congelado. También se recomendaría reponer fibrinógeno con niveles por debajo de 100 miligramos de cilitro, pero bueno, como siempre en medicina tendremos que individualizar. Pero la tendencia en los últimos años es a ser cada vez más restrictivos a la hora de corregir estos trastornos de coagulación y lo que nos dice la guía europea de este año de la Sociedad de Patología es incluso que no sería recomendable de forma rutinaria corregir el fibrinógeno. Y en cuanto a las plaquetas, el punto de corte lo baja hasta 20.000 plaquetas para corregirlas de forma rutinaria, mientras que los niveles entre 20.000 y 50.000 habría que individualizar. Y por lo tanto, como digo, la tendencia es a cada vez ser más restrictivos y más a no hacer nada que hacer. ¿Cuáles son estos dos niveles de riesgo en los distintos procedimientos invasivos? Bueno, pues estableceremos que los procedimientos de alto riesgo son aquellos en los que el riesgo de hemorragia significativa o grave se produce en 1,5% de los casos o más, o si se producen son difíciles de controlar o tienen consecuencias catastróficas. En estos casos, por lo general, sí que determinaremos y corregiremos el fibrinógeno y las plaquetas. Mientras que los procedimientos de bajo riesgo son aquellos en los que la hemorragia significativa o grave se produce en menos del 1,5% de los casos o en el caso de que se produzcan son de fácil control. Y por lo general, como hemos dicho, no habría que hacer profilaxis de forma rutinaria. ¿De qué estrategias de profilaxis disponemos? Pues tenemos clásicos como la vitamina K o el fibrinógeno, algunos que usaremos en escenarios un poco más especiales como la desmopresina o la ensafibrin, y luego pararé más en hablar del plasma fresco congelado, como hemos dicho no está indicado de forma rutinaria, ni está recomendado por ninguna sociedad, y sobre todo la transfusión de plaquetas y los análogos de la trombopoyetina. En cuanto a la transfusión de plaquetas, sabemos que su uso tiene una base fisiopatológica in vitro, pero no se ha visto evidencia sólida en estudios in vivo. Sabemos que cada pool aumenta de 5.000 a 10.000 plaquetas con un pico de plaquetas entre los 10 y los 60 minutos, con un efecto que dura aproximadamente 3 días de forma general, pero que en nuestros pacientes con cirrosis ese efecto se ve reducido a las primeras 12 horas debido al rápido lavado que se produce en el bazo de estas plaquetas. Se trata además de una estrategia que no está libre de desventajas, ya que las transfusiones de repetición a los distintos procedimientos
en los pacientes con cirrosis pueden acabar produciéndose refractariedad por aparición de anticuerpos. Además, tampoco está libre de efectos secundarios, que aparecen hasta en un 10% de los casos, sino hasta en un 4% efectos adversos graves. Todos conocemos pues, el daño pulmonar relacionado, el riesgo de sobrecarga, infecciones o incluso la inmunización, que va a condicionar luego la posibilidad de trasplante en estos pacientes. Además, las plaquetas tienen un efecto impredecible, como decimos, y necesitan planificación y hospitalización por los costes indirectos, además de los directos que ellos suponen. Y además, por ende, la hipertransfusión de más de 2 pools de plaquetas incrementa, se ha visto, el riesgo de hemorragia por aumento de la hipertensión portal hasta de 7 milímetros de mercurio en nuestros pacientes. Por tanto, estamos ante una estrategia con una eficacia subóptima, con un tiempo de acción demasiado breve y con una elevada frecuencia de efectos adversos. En cuanto al plasma fresco congelado, como he dicho, todas las sociedades están de acuerdo en que no se debe recomendar de forma generalizada a nuestros pacientes y existen distintos estudios que nos aportan esta evidencia. Aquí he traído un estudio observacional prospectivo brasileño que se realizó con 53 pacientes con cirrosis y con alteración de los parámetros de laboratorio, el INR y el TTPA. Y en ellos, aquellos tenían más de 1,5 veces el valor normal de estos parámetros y se les transfundió plasma fresco congelado, comparando después si mejoraban los niveles de laboratorio y además se les realizó un test de generación de trombina. Y en estos se vio que solo un 5,7% de los pacientes de forma global mejoraban la generación de trombina, que como hemos dicho da mayor información sobre la coagulación en los pacientes con cirrosis, aunque en casi todos mejoró el INR. Y en cambio incluso hubo un subgrupo de pacientes en los que disminuyó la generación de trombina por reposición de la proteína C. Y como sabemos, el plasma fresco no solo aporta factores procoagulantes, sino también anticoagulantes. Por tanto, como decimos, el uso del plasma fresco, y en esto vamos a insistir, está desaconsejado en los pacientes con cirrosis porque no mejora la coagulación e incluso puede exacerbar la hipertensión portal con aumento del riesgo de sangrado. En cuanto a otras técnicas, otras estrategias más clásicas, no me pararé mucho en hablar, sobre todo hablaremos de fibrinógeno, que como hemos dicho, sí que habría que reponerlo en niveles por debajo de 100 miligramos. Es importante siempre solicitar el CLAUS, que es realmente el fibrinógeno funcional. Y bueno, las dosis es un poco compleja, se basa en una fórmula en el que tiene que tener en cuenta el nivel objetivo, normalmente por encima de 100 miligramos, el nivel que tenemos en nuestro paciente y el peso. En casos de urgencia, la dosis sería de 50 miligramos kilo. En cuanto a la vitamina K, hay una muy escasa evidencia al respecto sobre que tenga papel. Lo que pasa es que se sigue utilizando porque es un medicamento que es inocuo, no tiene prácticamente efectos secundarios. Y puede tener pues, cierto papel en pacientes con tratamientos antibióticos prolongados, porque modifican la flora y puede verse disminuida su absorción, o patopatías colestásicas. Sabemos que precisa de 12 horas para hacer efecto y que la dosis va a ser siempre de 10 miligramos al día, tanto vía oral o intravenoso. Dosis mayores de esa no han visto que aporten beneficio terapéutico. Y luego, bueno, pues abrir la transfusión de hemátides, por ejemplo, en los pacientes con cirrosis casi todos van a tener una anemia secundaria pues, a las pérdidas digestivas o la pancitopenia propia de hiperespenismo. Pues sabemos que si incrementamos un 25% el hematocrito basal, pues va a mejorar la hemostasia. En cuanto a la desmopresina, podría tener un papel en pacientes con enfermedad renal crónica concomitante. En cuanto al protonplex, no hay evidencia al respecto, sobre todo porque las dosis se basan en el INR y, como hemos dicho, el INR no es relevante en nuestros pacientes. Y por último, la anchaklidin, simplemente pues, saber que podría tener papel en ciertos escenarios de hiperfibrinolisis, sobre todo pues, en sangrados mucosos o difusos en cavidades. Y por último vamos a hablar de los agonistas de los receptores de la trombopoyetina, ya que son los últimos fármacos aprobados para esta indicación, para la trombopenia severa en pacientes con cirrosis, que van a ser sometidos a procedimientos invasivos. Han sido aprobados el año pasado por la Agencia Española del Medicamento y el mecanismo de acción consiste en la inducción de la proliferación y diferenciación megacaricítica a nivel de la médula ósea. Hace años se estudió el Trombopag, que es un fármaco usado en la PTI, pero se vio que aumentaba en los pacientes el riesgo de trombosis venosa y por tanto se paralizaban los estudios. Sin embargo, han salido dos nuevos, el Lusutrombopag y Agaltrombopag, que son dos fármacos que han demostrado en los ensayos clínicos pivotarios un perfil de seguridad muy similar al del placebo, y que son fármacos muy cómodos, de administración oral y manejo ambulatorio, que no interaccionan con las comidas, de hecho se deben tomar con las comidas, no interaccionan con los alimentos y bueno, pues por lo general son muy seguros, ¿vale? Y además algo muy importante es que son fármacos que nos van a aumentar el recuento de plaquetas durante un intervalo de 20 días y esto nos va a facilitar
por ejemplo, hacer 2 procedimientos invasivos en el mismo paciente en ese intervalo de tiempo sin necesidad de estar hipertransfundiéndole plaquetas. Y estos fármacos se han aprobado a raíz de 4 ensayos clínicos pivotales en fase 3, doble ciego, aleatorizados y controlados con placebo. Y en ambos la variable principal fue el porcentaje de pacientes que el día de la intervención se les realizó una analítica y no se alcanzó el objetivo de plaquetas, necesitando un rescate con transfusión de plaquetas. En el caso del Lusutrombopac, los estudios son L+1 y 2 y se vio que en el porcentaje integrado de ambos estudios hasta el 68% de los pacientes alcanzaban el recuento plaquetario objetivo, es decir, solo un 30% aproximadamente necesitó un rescate de plaquetas. En el caso de la Avatrombopag, establecieron 2 grupos de pacientes, aquellos con trombopenia más severa por debajo de 40.000 plaquetas y aquellos que tenían un recuento entre 40.000 y 50.000, en que la dosis variaba. Y se vio en el grupo el que tenía menos plaquetas, que igualmente parecido al anterior estudio, el 68%, 66% alcanzaban las plaquetas objetivo, y en el grupo entre 40.000 y 50.000 plaquetas hasta el 88% alcanzaban el objetivo, es decir, que solo 1 de cada 10 pacientes necesitaban rescate con plaquetas. ¿Y cuáles son las contraindicaciones de estos fármacos? Pues entre las absolutas tenemos algunas evidentes, como hipersensibilidad conocida al fármaco o el embarazo, ya que no se ha estudiado en este tipo de pacientes. Y también se establece como contraindicación absoluta la trombosis portal mesentérica, vergés mesentérico actual o previo, porque también ha sido criterios de exclusión en los estudios. Y como contraindicaciones relativas, además de pues, un recuento por encima de 50.000 o la transfusión en los últimos 7 días de plaquetas, existen otras condiciones que también han sido criterios de exclusión en los ensayos clínicos pivotales, pero que realmente no son contraindicación absoluta porque no sabemos el efecto del fármaco en ellos, como son pues, los nefrópatas avanzados, una insuficiencia hepática grave, estados de hipercoagulabilidad, el hepatocarcinoma avanzado o el síndrome de Buchier. Pero como decimos, estos no serían totalmente criterios de exclusión para nuestros pacientes, sino que no se estudian ellos. Y ahora Laura va a pasar a explicaros un poco el protocolo que hemos elaborado con la colaboración del Servicio de Hematología. Bueno, yo voy a dar algunas pinceladas de este protocolo, ¿vale? En primer lugar, sí que hay que dejar claro que solamente contempla procedimientos invasivos, pero programados, es decir, no estarían incluidos ni los procedimientos en pacientes en situaciones de urgencia, ni pacientes que tengan una hemorragia activa, ni aquellos que están en tratamiento antiagregante ni anticoagulante. Es verdad que a día de hoy en España no hay un consenso sobre qué se debe hacer en estos pacientes y, por tanto, siempre se debe hacer de forma individualizada. Vamos a tener en cuenta alguna serie de factores, como puede ser el procedimiento en sí, y luego factores individuales del paciente basándonos en la historia clínica y los parámetros analíticos, ¿vale? Entonces, vale. Bueno, aquí, como ha comentado mi compañera Raquel, vamos a diferenciar 2 tipos de procedimiento. Los de riesgo bajo o moderado, que son aquellos que tienen un riesgo de hemorragia grave por debajo del 1,5%, y los de riesgo alto, que están por encima del 1,5%. Como ejemplos de los de riesgo bajo, vemos como pueden ser la toracocentesis, que es un procedimiento bastante habitual, por ejemplo, un cateterismo cardíaco derecho por vía venosa, luego una extracción dentaria, una biopsia cutánea, un aspirado de médula ósea, una broncoscopia diagnóstica, ¿vale? Y luego, dentro de los de riesgo alto, vamos a tener, por ejemplo, una nefrostomía, una colocación de un tubo de tórax, una quimioembolización transarterial que hacen los radiólogos muy frecuentemente en estos pacientes, con un hepatocarcinoma, una broncoscopia con biopsias, una extracción dentaria compleja. Dentro de los de riesgo bajo destaca uno que es un poco especial, que es la paracentesis, que como se hace con mucha frecuencia en estos pacientes ya se ha comprobado que es un procedimiento muy seguro y que realmente no hace falta corregir las plaquetas ni nada en este tipo de pacientes. De hecho, nosotros en el hospital de día lo hacemos prácticamente a diario en pacientes con mucha trombopenia y no comprobamos el número de plaquetas previamente, ¿vale? Luego, dentro de los de riesgo alto, hay algunos también que son un poco especiales, que son las cirugías de cámara posterior del ojo y las neurocirugías, que como tienen un riesgo un poquito por encima de lo normal, requiere un número de plaquetas también un poquito más elevado, que se sitúa en torno a 80 o 100.000. Una vez que ya sabemos el riesgo de nuestro procedimiento, vamos a pasar a mirar la analítica. Una vez más, incidir en que el INR no es relevante, no refleja el estado de coagulación de nuestros pacientes
Y vamos a ver dos cosas fundamentalmente, que es el fibrinógeno Claus y las cifras de plaquetas. El fibrinógeno Claus en los procedimientos de bajo riesgo va a tener que estar por encima de 100, mientras que los de alto riesgo tienen que estar por encima de 120. Mientras que las plaquetas en los de bajo riesgo tienen que estar por encima de 20 o 30.000 y en los de alto riesgo por encima de 50.000. Si esto no se cumple, ya tendremos que pasar a pensar cómo vamos a corregirlo, ¿vale? Entonces, el fibrinógeno se hace con una fórmula que calcula la dosis ajustada al peso y a los niveles que tiene iniciales, y si no lo sabemos, la dosis va a ser 50 miligramos kilo, ¿vale? Y luego, para corregir las plaquetas, tenemos dos estrategias, o la transfusión de plaquetas o los agonistas de la trombopoyetina. De los agonistas de la trombopoyetina, aquí en este hospital solamente disponemos de la avatrombopag y no se puede poner indiscriminadamente, sino que va a ser en dos supuestos, que serían pacientes que no vayan a poder recibir la transfusión con plaquetas porque hayan tenido reacciones transfusionales previas, por ejemplo, y pacientes que vayan a ser sometidos a más de un procedimiento y que nos parezca más rentable porque le ahorramos ingresos, le ahorramos analíticas, etc. Tendríamos que excluir pacientes que vayan a hacerse algún tipo de procedimientos un poquito más especiales, como pueden ser las cirugías abiertas, porque no han sido incluidos en los ensayos clínicos. Entonces, aquí están los dos que se comercializan para esta indicación. Al diferenciar que, por ejemplo, para la avatrombopag sí que cambia la dosis de acuerdo al recuento de plaquetas, pero bueno, solamente voy a hablar del primero porque es el único que tenemos en el hospital. Entonces, tenemos que ver, ya digo, el número de plaquetas. Cuando está por debajo de 40.000, la dosis son 60 miligramos al día durante 5 días, y si el recuento está por encima de 40.000, serían 40 miligramos al día. Hay que tener el tratamiento se tiene que empezar unos 10 a 13 días antes para que dé tiempo a producir suficiente número de plaquetas. El tiempo que se mantiene esta cifra por encima de 50.000 es alrededor de 20 días. Hay que tenerlo en cuenta para intentar planificar todos los procedimientos invasivos en ese lapso de tiempo. Y siempre hay que hacer una analítica antes del procedimiento para comprobar la cifra de plaquetas, porque en hasta un tercio de los pacientes no vamos a alcanzar nuestro objetivo y va a ser necesario transfundir plaquetas. Por supuesto, no es un tratamiento que sirva para procedimientos de urgencia porque necesita tiempo y planificación. Y recomendar las contraindicaciones absolutas, que serían pacientes con hipersensibilidad al fármaco, pacientes embarazadas y pacientes que hayan tenido episodios de trombosis portal o mesentérica, tanto actual como previa. Por ello se recomienda que dispongamos de alguna ecografía de los últimos 3 meses para descartarla. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar de un caso clínico, para hacerlo un poquito más práctico. Os presento a Rafael. Rafael es un hombre de 70 años con una diabetes tipo 2 y que tiene una cirrosis hepática por un virus C que se trató y se erradicó, pero que también tiene un componente de esteatosis metabólica hepática. Tiene datos ecográficos de hipertensión portal y por ello está en tratamiento con betabloqueantes, con el carvedilol. Y bueno, vamos a la primera parte del caso clínico. Estamos en enero de 2018. Sois médicos de atención primaria y va el paciente a vuestra consulta a deciros que quiere extraerse una muela del juicio. Y os pregunta, ¿tengo que hacer algo, doctor, para hacer este procedimiento? Bueno, tiene una buena función hepática. Veis que en la analítica tiene 110.000 plaquetas, un INR de 1,2 y un fibrinógeno de 320. La dentaria simple se considera un procedimiento de bajo o moderado. Entonces, en principio, el límite de plaquetas serían 20 o 30.000, entonces estamos en una zona un poco segura, así que no habría que hacer nada. Viene en marzo de 2020, el paciente, pues 6 internistas, es un paciente cirrótico en la planta y hay que hacerle una ligadura porque está en un programa de profilaxis secundaria porque tuvo un episodio de hemorragia digestiva. Y en la analítica tenéis esto, 60.000 plaquetas, un INR de 1,6 y un fibrinógeno de 240. La ligadura por bandas es un procedimiento de riesgo bajo moderado, así que de nuevo son 30.000 plaquetas, estamos por encima, así que estamos en una zona segura y el fibrinógeno también está bien porque está por encima de 100. Así que no habría que hacer nada tampoco. Ahora, bueno, el paciente tiene estamos en junio de 2020, sois médicos de urgencias, os cuenta que tiene una ascitis refractaria y que va a hospital de día con frecuencia a hacerse paracentesis. Entonces, no le ha dado tiempo y viene con una ascitis a tensión para que le hagáis una paracentesis. Le hacéis una analítica y decís, bueno, 35.000 plaquetas, INR de 2,1, fibrinógeno 220,
madre mía, ¿qué hacemos? ¿Transfundimos? ¿No transfundimos? Bueno, la paracentesis es este caso que he comentado que es un poco especial, que a pesar de ser un procedimiento de riesgo bajo, es incluso más seguro todavía y realmente nosotros no corregimos incluso si están por debajo de 30.000. Así que no habría que hacer nada, pero incluso si tuviera 25.000 plaquetas tampoco sería necesario. Podemos pensárnoslo, por ejemplo, si tuviera 15.000 plaquetas, una cifra así, pues ya nos lo podríamos plantear. Ahora viene marzo de 2021, sois radiólogos, os piden una quimioembolización transarterial y veis la analítica unos 20 días antes. Este procedimiento es de riesgo alto, ¿vale? Entonces, tiene 35.000 plaquetas, un INR de 2,2 y un fibrinógeno de 150. Como es un procedimiento de riesgo alto, el límite que hay que tener de plaquetas son 50.000. Entonces, en este caso sí que habría que corregir las plaquetas. El fibrinógeno está bajito, pero está por encima de 120, así que no haría falta corregirlo en principio. Y el INR es verdad que es de 2,2, pero en los pacientes cirróticos ya hemos dicho que no revela el estado de coagulación y que en principio no nos tiene que guiar para nada. Entonces, solamente transfundiríamos plaquetas, ¿vale? Ahora bien, os decimos, mire, es que le vamos a hacer una ligadura 3 días después, entonces a lo mejor nos conviene hacerle algo, ¿no?, para aprovechar el tratamiento. Entonces le podemos poner el avatrombopag, ¿vale? En este caso sí, porque son 2 procedimientos invasivos juntos en un periodo corto de tiempo. Como tiene menos de 40.000 plaquetas, la dosis sería de 60 miligramos. Hay que empezar unos 10 a 13 días antes. Hay un caso un poquito especial, que de hecho se nos ha planteado recientemente en la consulta, que por ejemplo, imaginaos que es un paciente testigo de Jehová que rechaza las transfusiones y va a hacerse este procedimiento. Pues en este caso no ha tenido reacciones transfusionales previas ni va a hacerse 2 procedimientos, pero como es la única opción que tiene, pues yo creo que es un tratamiento que podría servirnos para este tipo de pacientes. Estamos en agosto de 2021, sois cirujanos y viene a programarse para una cirugía de una hernia umbilical. Entonces, veis que tiene unas plaquetas de 30.000, un INR de 2,7 y un fibrinógeno de 110. En este caso también es un procedimiento de alto riesgo, por lo tanto el límite son 50.000 y el fibrinógeno esta vez sí que está bajo, ¿vale? Porque está por debajo de 120. Entonces, le pondríamos tanto plaquetas como fibrinógeno. Y el INR de 2,7, ¿qué hacemos con él? Le ponemos plasma fresco congelado porque le vamos a operar. Pues en principio no estaría indicado porque, como sabéis, el beneficio que obtenemos es prácticamente mínimo o nulo y, en cambio, sí que aumentamos mucho el riesgo de hemorragia por hipertensión portal. Entonces, sería un tratamiento, en principio, contraindicado. Habría que valorar individualmente, ¿vale? Y ahora estamos en enero de 2022, estáis en urgencias, viene el paciente con un derrame pleural masivo y una insuficiencia respiratoria y pensáis en ese protocolo que os comentaron las residentes tan majas de digestivo, ¿qué hacemos? ¿Lo buscamos? ¿Dónde está? Bueno, pues no se aplica a urgencias, ¿vale? Este protocolo nos sirve para procedimientos de urgencias, así que no nos valdría para este caso. Entonces, como conclusiones, el paciente cirrótico, como podéis imaginar, es un paciente muy complejo, con una alteración de la coagulación muy difícil de manejar y que requiere un abordaje multidisciplinar. Hay que tener en cuenta que no es solo lo que vemos en la analítica, las alteraciones de la coagulación de la analítica, sino que el mayor riesgo que tienen estos pacientes es el riesgo derivado de la hemorragia por hipertensión portal. Por ello, todo el manejo debe ser individualizado, teniendo en cuenta diferentes factores del paciente y del procedimiento que vamos a hacer. Las estrategias seguras y eficaces que conocemos hoy en día es la transfusión de plaquetas, la corrección del fibrinógeno y los agonistas de la trombopoietina, mientras que el uso del plasma fresco congelado no está recomendado por escaso riesgo frente a un alto, por escaso beneficio frente a un alto riesgo, ¿vale? Y por ello hemos creído conveniente hacer este protocolo junto con hematología para unificar nuestras acciones en este tipo de pacientes. Si en algún momento necesitáis acceder al protocolo, lo tenéis disponible en el apartado de área clínica de Madrino. Os vais a web documentación y protocolos, a la parte de aparato digestivo y ahí lo tenéis, ¿vale? Para descargarlo en PDF. Aquí la bibliografía que hemos utilizado para la sesión. Y bueno, muchas gracias y damos paso a la primera pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna
comentario? ¿Nada? ¿Por ahí? Bueno, pues enhorabuena, bastante interesante. Ahora hace unas urgencias. Y bueno, un momentito, que no hemos terminado. Un momentito. Nada, deciros que gracias por la sesión, nuestro servicio digestivo y de hematología. Y nada, la damos por concluida.